Johann Gregor Mendel. Quizás hayas escuchado hablar sobre él. Actualmente, Mendel es conocido como el padre de la genética, sin embargo, no siempre fueron valorados sus hallazgos. Vivió 62 años, de 1822 a 1884. Nació y vivió en el Imperio Austriaco, lo que actualmente se conoce como República Checa. En cuanto a su formación académica, ingresó al Instituto Filosófico de Olomouc, donde desarrolló talento en las áreas de filosofía, física y matemáticas. Años después se transfirió a Viena y se convirtió en sacerdote, y fue ahí donde realizó sus estudios más importantes. Durante 9 años, entre 1856 y 1865, realizó sus estudios con los guisantes de nombre científico Pisum sativum, comúnmente conocidos como chícharos. Antes de adentrarnos en sus descubrimientos, necesitamos primero tener en claro unos conceptos. Un gen es la unidad básica de la herencia y se trata de una secuencia de ácido desoxirribonucleico DNA que contiene la información necesaria para expresar determinada característica. Por ejemplo, el gen puede contener la información para determinar el color o la forma de los chícharos. Alelo. La palabra alelo se utiliza para expresar las formas alternativas que presenta un gen. Por ejemplo, el gen codifica para el color, pero puede que este color sea amarillo o que sea verde. Locus. Un locus es un lugar específico ocupado por un alelo en un cromosoma. Genotipo. Es toda la información genética de un organismo. El fenotipo es la expresión del genotipo, es decir, son las características visibles que un individuo presenta. Dominancia. Un alelo o dominante es aquel que para manifestarse basta con que solo se presente una vez. En cambio, se dice que un alelo es recesivo cuando es necesario que se encuentre en dosis doble para que pueda expresarse. Homocigoto es un individuo que tiene alelos iguales en un locus determinado. Heterocigoto es aquel individuo que tiene alelos diferentes. Por supuesto que en su momento Mendel no tenía idea de la mayoría de estos conceptos, pero sin duda fue clave para establecerlos. Ahora sí podemos hablar de su trabajo. En sus experimentos, Mendel transfirió el polen del estambre de una planta de guisantes al pistilo de una segunda planta. Estas dos plantas son conocidas como parentales. El objetivo de Mendel era saber las características de la descendencia de esas plantas que ahora se van a llamar F1 y, en una segunda serie de experimentos, Mendel cruzó dos plantas F1 para estudiar los cambios que se producían en la siguiente generación, denominada F2. Tras varios experimentos y varias repeticiones, surgieron 3 leyes. La primera ley, también conocida como la ley de la uniformidad, nos dice que cuando se cruzan dos variedades puras de una especie, los descendientes son iguales genotípica y fenotípicamente. A mayúscula significa amarillo, A minúscula verde. Cuando se cruzan dos parentales, uno de los cuales es homocigoto dominante amarillo por un homocigoto recesivo verde, la F1 va a ser 100% igual, heterocigota y amarilla. La segunda ley o principio de la segregación establece que cuando cruzamos dos individuos de la F1 vamos a obtener una proporción fenotípica 3:1. Entonces, se cruzan dos individuos de la F1. Como recordamos, los individuos eran heterocigotos y amarillos. Al realizar el cuadro de Punnett, observamos que en la F2 uno es homocigoto dominante y por lo tanto es amarillo. 2 son heterocigotos y al tener el alelo dominante son también amarillos, y solo uno es homocigoto recesivo, verde. Es aquí donde observamos la proporción fenotípica 3:1. La tercera ley o la de independencia indica que durante la formación de los gametos, la segregación de los diferentes rasgos hereditarios se da de forma independiente unos de otros. En este caso ya no se habla solo de un carácter a la vez. A mayúscula amarillo, A minúscula verde, B mayúscula liso, B minúscula rugoso. Si cruzamos dos parentales puros, la F1 va a ser 100% heterocigota y amarilla y lisa, ya que son los caracteres dominantes. Lo que nos interesa es saber cómo se ven sus descendientes. Si realizamos el cuadro de Punnett, tenemos como posible todas estas cruces, y si analizamos los resultados, obtenemos 4 fenotipos posibles en las siguientes proporciones. 9 son amarillos y lisos, 3 son amarillos y rugosos, 3 son verdes y lisos y 1 es verde y rugoso. En un cruce de híbrido con segregación independiente, se observan siempre estas proporciones, 9-3-3-1. Mendel intentó publicar sus experimentos sobre hibridación en plantas, pero fue completamente ignorado.
No fue hasta el redescubrimiento 30 años después cuando Hugo de Vries encontró sus anotaciones y se dio cuenta de que el entendimiento de la herencia estaba por dar un gran paso. Y bueno, eso fue todo, espero les haya quedado más claro este tema.